Mi grupo de trabajo está conformado por Alba Buitrago y quien les habla Luis Romero. Nuestro trabajo de aplicabilidad consiste en la valoración de signos vitales en pacientes con discapacidad visual. Empezamos hablando de los signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo del ser humano. Esta valoración e interpretación contribuye a una herramienta valiosa para el profesional de enfermería, permitiéndole detectar alteraciones. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Para la toma de la tensión arterial utilizamos un tensiómetro, un fonendoscopio, los cuales nos bota unos valores exactos de tensión arterial. Los valores normales de la tensión arterial están entre 120 y 80. En la tensión arterial podemos hallar o auscultar dos ruidos cardíacos. Tenemos la sístole y la diástole. En la sístole encontramos unos valores normales de 120 y en la diástole encontramos unos valores normales de 80. Cuando estos valores sobrepasan, encontramos patologías como lo es la hipertensión arterial, la cual está basada en unos resultados mayores a estos, los cuales son: la presión sistólica está por encima de los valores de 140 sobre 159 y la presión diastólica está por encima de 90 a 99. Hablando de presión sistólica, podemos hablar de que es el primer ruido cardíaco que podemos auscultar, y la presión diastólica es los latidos en los cuales descansan los latidos cardíacos. Para la toma de la tensión arterial, como primer paso debemos explicarle al paciente el debido proceso. Luego de esto, palpamos la arteria braquial, colocamos el tensiómetro 4 dedos por encima del pliegue del codo. Auscultamos la arteria de la palpada. Y empezamos a insuflar hasta 180 milímetros de mercurio. Digamos que los valores estén los valores estén normales, y le informamos al paciente sobre eso. La temperatura. La temperatura es la medida relativa de calor o frío. Está asociada al metabolismo del cuerpo humano, el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. El centro regulador de la temperatura se encuentra en el hipotálamo. Las alteraciones de la temperatura es pirexia o hipertermia. Esta temperatura corporal por encima de 37.5 grados centígrados. En adultos y en niños en 37 grados centígrados. Y la hipotermia es la temperatura corporal por debajo de 35.5 grados centígrados. La temperatura corporal la tomamos con un termómetro. Si tenemos un termómetro de mercurio, lo primero es verificar que el mercurio se encuentre sobre el 35 grados. Si no se encuentra ahí, lo batimos hasta que el mercurio baje a 35 y de esta manera tomamos la temperatura. Las partes del cuerpo donde podemos tomar la temperatura es anal, bucal, axilar. Frecuencia respiratoria. Básicamente hay dos tipos de respiración. Está la torácica y la abdominal. En la torácica podemos observar de que el tórax se desplace hacia arriba y hacia afuera. En la abdominal
Podemos ver que el músculo abdominal y acompañado del diafragma ayudan a que éste se desplace hacia afuera y podemos controlar la respiración. Para la toma de la frecuencia respiratoria, primero que todo debemos realizar un previo lavado de manos. Después de esto, utilizamos los guantes de protección. Después de esto, ubicamos al paciente en una posición semi-Fowler, le descubrimos el pecho de toda prenda que tenga él, auscultamos, ponemos el fonendoscopio directamente en el tórax, auscultando los ruidos respiratorios y empezamos a contar las respiraciones por minuto. Un punto importante para la toma de la respiración es que el paciente no debe saber de que le estamos tomando la respiración, ya que esto afecta el factor respiratorio, haciendo que el paciente empiece a respirar de una manera innecesaria. Pulso arterial. Es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta de la expansión y contracción de la arteria. Representa el rendimiento cardíaco. La podemos palpar en la aorta, subclavia, humeral, radial, cubital, femoral, popliteo, pedial, tibial posterior. El pulso arterial tiene algunas características que son la frecuencia, que son el número de pulsaciones arteriales por minuto, que van de 60 a 100. El ritmo, que es el intervalo entre pulsaciones, la amplitud, que es el grado de distensión de la pared arterial, y llenado capilar, que es apreciar el aspecto microcirculatorio. Si tenemos las pulsaciones normales van de 60 a 100 por minuto. Si tenemos menos de 60 pulsaciones, estamos hablando de una bradicardia. Si tenemos más de 100 pulsaciones por minuto, estamos hablando de una taquicardia. La saturación de oxígeno son los niveles de oxígeno en sangre transportados hacia los tejidos. Estos niveles de oxígeno son transportados por una proteína llamada hemoglobina. Para la toma de la saturación de oxígeno utilizamos un dispositivo llamado pulsoxímetro, el cual nos bota valores porcentuales de este. Los valores normales del oxígeno en sangre están entre 90 y 100. Cuando se habla de una disminución, hablamos de una insaturación de oxígeno en la sangre. En nuestra investigación encontramos que los pacientes con discapacidad visual son afectados directamente por patologías. Una de ellas es el glaucoma. Bueno, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad del ojo que roba la visión de manera gradual. El sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede drenar. Al acumularse acuosa, un aumento de presión en el interior del ojo, se daña el nervio óptico. La presión arterial, en conjunto con otros mecanismos, condiciona el aporte sanguíneo al nervio óptico y a otras estructuras del ojo, modificando la presión intraocular. La hipertensión genera daños en los vasos sanguíneos del ojo. Como conclusiones, podemos verificar que los pacientes con discapacidades o patologías pueden tener mayor riesgo en alteración de sus signos vitales en cuanto a alteraciones visuales. También que los pacientes con discapacidad visual de nacimiento y sin ninguna alteración en su salud, sus signos vitales son normales.